Resistencias pasivas. Siempre que dos cuerpos estén en contacto con una compresión N entre ellos, cuando uno tiende a moverse debido a una acción determinada sobre la superficie del otro, aparece una reacción que llamamos resistencia pasiva. Esa reacción tiene un valor límite y se debe o bien al rozamiento entre las superficies de los cuerpos en contacto o bien a la deformación de los dos cuerpos en la zona de contacto. Según el tipo de movimiento al que se oponen, definiremos tres resistencias pasivas: la de deslizamiento, la de pivotamiento y la de rodadura. Vamos a ver la resistencia pasiva al deslizamiento. Aquí hemos dibujado dos cuerpos en contacto que están sometidos a una compresión N. Si nosotros aplicamos una fuerza o acción que trate de hacer deslizar un cuerpo sobre la superficie del otro, aparece una reacción. Esa reacción es la fuerza de rozamiento que, como máximo, su módulo, el valor máximo del módulo, es igual a K por N. O sea que es proporcional a la fuerza de compresión. Hablamos de módulo porque naturalmente la F sub R, fuerza de rozamiento máxima, es tangencial a las superficies de contacto, mientras que N es normal. Si la fuerza F que aplicamos para tratar de hacer deslizar un cuerpo sobre la superficie del otro es menor en módulo que la F sub R, pues la reacción, naturalmente, o resistencia pasiva de rozamiento será contraria a la F aplicada, pero de módulo F, siempre que sea menor o igual que F sub R. Si F es mayor que F sub R, la reacción o resistencia pasiva que se opone a F es F sub R. Ya no aumenta, no crece. Esa es la particularidad que tiene esta reacción pasiva o resistencia pasiva. ¿De qué depende el coeficiente K? El coeficiente K depende de los materiales de los cuerpos en contacto, depende también del pulimento de las superficies de los cuerpos en contacto, naturalmente, y también depende de que haya o no un lubricante entre ambas superficies. Ese valor de K es muy variable, dependiendo de lo que acabo de decir. Pues puede oscilar a lo mejor entre 0,5, 0,6 y 0,001. En fin, esto da idea de que K es muy variable. Hay tablas por ahí que definen los valores de K para distintos materiales, de que haya lubricante o no, del pulimento, como acabo de decir. Actúa igual esta fuerza de rozamiento en cualquier dirección del plano tangente común a las dos superficies en contacto. La posición de la fuerza F puede girar y la fuerza F sub R, o sea, no depende de la dirección. Vamos a explicar ahora esta figura que tenemos aquí. En esta figura definimos lo que llamamos el cono de rozamiento. El cono de rozamiento viene definido por el eje, que es normal a las superficies en contacto, y el ángulo φ. Este ángulo φ, la tangente de este ángulo φ, o ángulo de rozamiento, viene definida por el cociente de F sub R partido por N, como tenemos aquí.
F sub R y N, que es la fuerza ortogonal a las superficies en contacto y componente de cualquier fuerza que estemos aplicando en esa superficie en contacto. Resulta que si la fuerza R está dentro de este cono, la componente horizontal, o en este caso tangente al plano del movimiento, esto sería la fuerza R, esta componente es menor que la F sub R siempre que la R esté dentro de este cono. La R está dentro de este cono, beta es menor o igual que phi. Podemos definir también como límite la generatriz del cono. Entonces, si beta es menor o igual que phi, F es menor que F sub R, en este caso aparece una reacción exactamente igual y contraria a F, por lo tanto no hay deslizamiento. Cuando la fuerza R se salga del cono, su pendiente sea menor o beta sea mayor que phi, en ese caso ya F supera a la fuerza de rozamiento. O sea que la reacción que se opone al movimiento es menor que F y entonces sí habrá deslizamiento. Si F sub R, que es la fuerza de rozamiento máxima, como acabamos de decir, es igual a K por N, el cociente me define K. Luego, la tangente del ángulo de rozamiento es igual a K coeficiente de rozamiento, llamado coeficiente de rozamiento. Hay dos tipos de coeficientes de rozamiento, el K estático y el K dinámico. El K estático es el coeficiente de rozamiento cuando no hay deslizamiento y es mayor que el K dinámico, que es el coeficiente de rozamiento cuando sí hay deslizamiento. En los problemas en los que haya rozamiento hay que tenerlo en cuenta, porque si partimos del reposo, mientras el cuerpo está en reposo sobre la superficie del otro cuerpo, hay que aplicar el K sub E. Y una vez superado el K sub E por N, una vez superada la fuerza de rozamiento máxima, entonces se produce el movimiento. Y cuando se produce el movimiento de deslizamiento, el coeficiente que hay que tener en cuenta es el K dinámico. Vamos a hablar ahora de la resistencia pasiva al pivotamiento. El pivotamiento es un movimiento de giro de un cuerpo sobre la superficie de otro y el giro se produce sobre un eje normal a las superficies de contacto. Entonces, para que esto gire hace falta aplicarle un momento que puede provenir de un par de fuerzas, momento M, que supere un determinado momento o reacción pasiva o resistencia pasiva que es igual a un delta por N, o sea que es proporcional a la N. El delta tiene que tener la dimensión de una longitud, puesto que esto es un momento, pues, y esto es una fuerza delta, una longitud. ¿De dónde proviene este G sub P, que también es como máximo el que se produce cuando las reacciones de rozamiento que hay en la base, que naturalmente son tangenciales, esas reacciones tienen un momento respecto del punto O, que es la suma de todos esos momentos, de todas las reacciones que se aparecen aquí, alrededor del punto O, con su excentricidad correspondiente, me definen el G sub P, el momento de resistencia pasiva al pivotamiento. Por último, vamos a hablar de la resistencia pasiva de rodadura. La resistencia pasiva de rodadura se debe a un momento que aparece por una excentricidad de la reacción a la fuerza N de compresión. Primero hay que decir, antes que nada, que para que se produzca la rodadura
hace falta una fuerza de rozamiento al deslizamiento. De esta no vamos a hablar. Vamos a hablar de otro efecto. Esta fuerza de rozamiento es exactamente igual que la que hemos definido aquí. Sin ella, ¿qué pasaría? Pues que el cuerpo cilíndrico o de sección circular, en vez de rotar, en vez de rodar sobre la superficie de rodadura del otro cuerpo, se deslizaría. Luego hace falta una fuerza de rozamiento para que el cuerpo ruede. Bueno, pues dicho eso, de lo que vamos a hablar ahora es de otro efecto que llamamos resistencia pasiva a la rodadura, debido a que la fuerza N tiene una reacción, produce una reacción menos N en el cuerpo sobre el que se apoya el cilindro o el cuerpo de sección circular, desplazada respecto de N, o sea, no se pone exactamente en el mismo punto. ¿Por qué no se pone exactamente en el mismo punto? Porque se deforma tanto el cuerpo que rueda como la base sobre la que rueda. El cuerpo que rueda se aplasta, más o menos, pero debido a la N se aplasta. Y la superficie sobre la que rueda tiene un cierto hundimiento. Esas deformaciones hacen que la forma en que se concentran las tensiones aquí debajo hace que la resultante de esas tensiones que se concentren aquí abajo se desplace. Y si se desplaza aparece un momento que llamamos G sub R, que es igual al desplazamiento de la reacción N por N. Este momento es el que hace que no se produzca el movimiento de rodadura hasta que no se supere. Una vez superado este momento, ya sí se produce la rodadura. Este momento es muy pequeño, porque mu en general es una distancia muy pequeña. Generalmente esto es despreciable frente a las otras resistencias pasivas. Nosotros, cuando estudiemos la rodadura dinámicamente, ya la hemos estudiado desde el punto de vista cinemático, no tendremos en cuenta este efecto. Si el alumno está interesado en otras resistencias pasivas, porque hay más, aquí no las comentaremos, pues puede consultar algún tratado de mecánica de máquinas.